Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio, a Testigos del Amor de Dios. Un miércoles más que el Señor nos regala por su infinita misericordia para que compartamos las maravillas que Él hace en la vida de tantas personas. El día de hoy vamos a ellos están en Medellín, ya nos vamos a trasladar a otros lugares porque ellos nos van a compartir dónde vivieron, desde dónde vienen, y ellos son Julie y Josh, una pareja de esposos, cantautores católicos, y que por gracia y misericordia de Dios están aquí en esta mañana con nosotros a compartirnos todo lo que el Señor ha hecho con ellos y a través de ellos. Entonces vamos a darles por aquí la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo estaban? Muy bien, gracias a Dios. Muy felices de poder compartir y bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Yo ya que estaba como en el pasado, estaba diciendo que nos íbamos a trasladar a otro lugar, pero quiero darles entonces a ustedes la palabra, que se presenten, que nos cuenten de dónde son. Yo creo que ya se van a dar cuenta cuando les escuchen el acento. Bueno, Josh. Bueno, mi nombre es Josh. Comúnmente, como estaba diciendo antes de iniciar la grabación, mi nombre es Joseph en realidad, pero ya todo el mundo me conoce por Josh. Soy de la ciudad de Barranquilla, el acento costeño, no sé si lo alcanzan a escuchar. Y bueno, para mí es una bendición estar compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. Sí, bueno, yo no soy de la costa, pero soy criada en la costa, entonces por eso mi acento, pero yo en realidad nací aquí en Antioquia. De toda mi familia antioqueña, y bueno, hace poco nos vinimos para acá. Después de toda la cuestión de la pandemia decidimos venirnos nosotros junto con nuestro hijo mayor, y bueno, y hace 7 mesecitos nació nuestro segundo hijo aquí en Medellín, entonces ese sí es paisa. Qué bien, Julie. Entonces, ¿hace cuánto tiempo, o sea, qué edad tenías cuando se radicaron en Barranquilla? Yo tenía 5 años y tengo una hermana menor que tenía 1 añito cuando nos fuimos para Barranquilla. Entonces, toda mi vida prácticamente. Claro, así es. Generalmente cuando se va cogiendo el acento, porque yo conozco a una persona que precisamente tiene 4 años y medio, y hace poquito escuchaba, porque cuando yo viví en Barranquilla, le escuchaba el acento, hablaba como en plano, pues, pero ya sí se le escucha entonces el acento costeño. Entonces, bueno, con razón. Bueno, cuéntenos acerca de cada uno, o sea, de ese proceso de fe que cada uno ha tenido, cómo se conocieron, cómo es que el Señor los lleva a servir juntos dentro del matrimonio y el ministerio de música. Bueno, yo siempre le doy la palabra a él porque él es más viejito que yo, aunque no parezca. Pero él empezó en los caminos del Señor antes, entonces que empiece. Sí, yo lo empecé desde los 11 años, caminando en mi parroquia, siendo monaguillo, acólito. Empecé desde los 11 años y me encantaba siempre esto, lo de la música. Me encantaba ver a los ministerios de música que había en mi parroquia, pero uno con voz de tarro y con toda esa cuestión, como que uno decía, pero es que eso va a ser imposible de que yo esté cantando en mi parroquia o algo. Pero bueno, un sacerdote que la verdad lo amamos muchísimo, y él dijo, no, vamos a darle, empecemos y démosle. Así es, así se arriesgó, sabía que se iban a burlar de mí, y pasó de hecho así. Muchísimas veces cantando las misas utilizaba los mismos 4 acordes que utilizaba para todo, y los que están escuchando y los que están viendo saben que utilizar 4 acordes para diferentes canciones, y muchísimas canciones que tiene nuestra iglesia católica, pues es muy complicado. Ahí empezó todo el proceso. Comencé a recibir críticas, comencé a recibir mucho rechazo, me salí, y bueno, lo poquito que sabía de música, comencé a aprender en la música secular, en la música popular. En Barranquilla se ve mucho lo que son orquestas, agrupaciones grandes,
donde agradezco a Dios porque aprendí muchísimo de las orquestas, de las agrupaciones. Nos ponían profesores, por ejemplo, si un músico faltaba, entonces nosotros teníamos que cubrir, que el del bajo no vino, entonces tocaba cubrirlo, que el del pianista, entonces nos enseñó eso a ser, en una parte, ser polifacéticos. Entonces, de hecho, ahorita toco diferentes instrumentos, toco piano, toco bajo, toco batería, toco cajón, toco algunos instrumentos de viento. Entonces, eso me sirvió para este proceso. Me perdí en el camino del mundo. Duré mucho tiempo ahí, pero igual sentí ese vacío en mi corazón. Hasta que un día un cuñado mío me dice, no, vamos, te voy a invitar para que vayamos a un lugar, a una fiesta. En una finca. En una finca va a haber mucha gente, van a haber muchas mujeres, van a haber muchas cosas. Entonces, ahí empezó todo el proceso. Y cuando llegué, lo más insólito para mí, lo más que todo el mundo era diciendo, llegaron varios buses y todos cantando alabaré, 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 alabaré. Entonces, me recordaba, tenía muchos sentimientos encontrados de lo que yo hacía en mi parroquia. Me fui como el hijo pródigo y otra vez el Señor llamándome nuevamente. Yo me quería ir de ese retiro. Yo dije, me voy. Sabía algunas canciones. El primer día lo canté con mucha rabia ese día. El segundo día me tuvieron que poner un candado en la puerta de la finca para que no me saliera. Y el tercer día me soltaban hasta los perros que habían para que yo no me fuera de la finca. Entonces, el cuarto día fue algo maravilloso. El Señor, el último día donde estábamos en la hora santa, ahí caí a los pies de Jesús. Le dije, Señor, perdóname por todo lo que hice. Perdóname, Señor, porque me desvié del camino que tú no querías. Y bueno, de ahí en adelante he seguido ese proceso de Dios. Y bueno, para la gloria de Dios, aquí estamos. Bueno, antes de que pasemos a Yuli, tengo una pregunta. Nos dices que a los 11 años iniciaste con la música en las parroquias, pero ¿impulsado por qué? Es decir, ¿tu familia católica o qué fue lo que te movió directamente a ir a la parroquia? Mi mamá, sobre todo mi mamá, y también es algo, como dicen aquí en Medellín, es muy charro, como dicen aquí. Es muy charro porque resulta que yo estaba, antes de ser acólito, tenía esa iniciativa de tocar, me gustaba la música, pero no sabía cómo. Mi mamá estaba barriendo en Barranquilla, Puerto Colombia, que fue el lugar donde nos residíamos. Yo desde chiquitico nací en Barranquilla, donde me crié, se llama Puerto Colombia, a la orilla del mar y toda esa cuestión. Bueno, y mi mamá estaba barriendo la puerta de la calle y pasó un señor vendiendo guitarras a crédito. Entonces el señor gritaba, guitarras a crédito a 135,000, guitarras a crédito a 135,000. Y el señor iba por la esquina y le dije, mami, el señor está vendiendo guitarras. Sí, ¿cuánto lo está vendiendo? 35,000 pesos lo están vendiendo. Le quitó el 100. Sí, le quitó el 1. Eso. Y entonces se devolvió el señor y cuando llegó el señor acá le dijo, ¿cuánto vale? No, valen 135. ¿Cómo? ¿Me tuviste que valía 35? Y yo, mami, yo me puse a llorar y lloré que quería la guitarra. Mi mamá con tanto esfuerzo me compró esa guitarra y eso fue pagando mensual que 5,000 pesos, que 4,000, que 3,000 pesos. Y eso se lo agradezco mucho a mi mamá. Mi mamá, de hecho, la tengo cerquita por aquí. Y fue mi todo para empezar en este camino del Señor. Ella iba a la iglesia, pero iba así como que el católico calientacilla, algo así. Más o menos. Entonces, pero tenía eso en el corazón y bueno, hoy vivo agradecido con Dios, con la vida, con mis papás que son para mí un orgullo, que gracias a Dios los tengo vivos. Mi papá también ha sido un pilar muy grande aquí y sobre todo también mi mamá, que me ayudó a seguir. De hecho, todavía a veces me la encuentro y me dice, no, yo cada vez que veo un video tuyo y le doy like, yo lo comparto. No sabía nada de redes sociales, nada de eso. Y le ha tocado aprender. Entonces ella dice, no, que mi hijo. Entonces es algo muy, por lo menos que a mí me marcó mi vida. Y siempre estaría agradecido con ella. Ella fue el pilar fundamental para yo seguir los caminos de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, Yuli, cuéntanos cómo te llamó el Señor. Bueno, yo de padres católicos
tanto mi mamá como mi papá hicieron un gran esfuerzo por irnos hacia la costa por cuestiones médicas, por cuestiones de salud y también en esa época hasta por cuestiones de seguridad. Estaba bastante complicada la cuestión con grupos armados, precisamente por acá cerca, en áreas de Antioquia. Y sumándole a eso, la parte de salud, nos tuvimos que ir para la costa. El frío nos hacía bastante daño a mi hermana y a mí, entonces ellos dijeron, bueno, ya todo está tirando a que nos vayamos para la costa, entonces ellos siempre trabajaron en el comercio y allá nos criamos. Como decía, padres católicos, pero no eran de estar, digamos, como que en alguna comunidad, siempre pues Eucaristía, las horas santas. En casa siempre yo crecí viendo a mi papá y a mi mamá que con el Santo Rosario, que las novenas y como todas esas devociones de nuestra iglesia, que simplemente sin decirme nada, solamente con verlos, eso digamos que forjó mucho de lo que soy hoy en día. Yo diría que más allá de eso, mi papá, o sea, yo siempre pongo de ejemplo a mi papá, que en paz descanse, ya él murió hace algunos años, fue del que vi, digamos, como que más cercanía con el Señor. Entonces, él fue el que primeramente me mostró con su ejemplo lo que el Señor podía hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y luego de esto, ya a la edad de 15 años, esa etapa rebelde, esa etapa en la que uno se junta con personas que no debería juntarse, yo comenzaba así como que a desviarme un poquito. Entonces ellos tomaron la decisión de mudarnos de barrio y mudarnos, incluso cambiarnos de colegio. Ahí es donde yo llego al Colegio Santa Teresita del Niño Jesús en Barranquilla y comienzo pues obviamente a conocer un poco más de los santos. Incluso Santa Teresita es una santa que yo amo muchísimo porque en las etapas de colegio, en esa etapa tan dura en la que yo pasé, me sentí muy alejada incluso hasta de mis padres, o sea, eran como un conflicto con todo lo que había pasado, de que por qué nos cambiamos de barrio, quedé sin amigos, por qué me cambiaron de colegio. Entonces comenzaron lo que hoy obviamente pues es tan delicado, que es el bullying. En esa época ni siquiera se le conocía como bullying, uno decía me la montan en el colegio, pero ya. Pero eso sirvió para que mi papá todos los días me dejara, no en la puerta principal, ni siquiera en el garaje por donde había otra puerta alterna, sino que me dejaba en la puerta de la capilla del colegio. Entonces mi rutina ya era bajarme allí todas las mañanas a las 6 de la mañana. Me recibía la que para ese entonces era la rectora del colegio, que se volvió muy, muy amiga, o sea, es hora y todavía nos juntamos con ella, nos hablamos. Y se volvió muy, muy, muy amiga de mi papá también. Entonces llegaba, hermanita, ¿cómo está? Y ella se quedaba hablando con mi papá y yo entraba a la capilla, hacía una oración y me iba para el curso. En el último año de colegio, ella fue mi coordinadora de grupo, entonces se afianzó aún más como esa relación. Éramos de irnos de pronto un fin de semana y literal aquí... esto de pronto no lo van a saber las monjitas, pero mi papá era de, hermanita, ¿dónde está? Vámonos, y nos la sacábamos del colegio y nos íbamos con ella a pasear y todo eso. Entonces era esa amistad tan bonita, porque obviamente pues las conversaciones eran muy a lo espiritual y compartir mucho en familia. Entonces todos esos recuerdos tan bonitos nos ayudaron a acercarnos un poquito más a las cosas de Dios. Cuando ya yo estaba en 10º, bueno, me devuelvo un añito antes, cuando yo estaba en 10º, voy a un retiro junto con mi mamá, y en ese retiro, en el momento en que yo fui, en el que yo estuve, estaba un amigo de Josh cantando, o sea, no le correspondía en la comunidad, estaba él, pero en ese retiro él no fue a servir, sino otro amigo. La cuestión fue que terminó el retiro y nos empezamos a congregar los miércoles para formación y demás. Y en una de esas formaciones yo llego, porque yo llegaba del colegio con uniforme y todo, a estar para poder llegar a la hora que era. Terminando uno de los grupos, yo me quedaba hasta el final y yo comienzo a escuchar, en ese entonces la voz de José era totalmente diferente, porque estábamos hablando que él tenía 19 años. Y yo decía, ¿quién es ese que está cantando? Porque era un vozarrón, o sea, diferentísimo. Y yo, ¿quién es ese? No es el que estaba cuando yo estaba en el retiro, esta es otra persona. Sí. Y las ganas de saber quién era, me quedé hasta que todo el mundo se fue. Y yo ya lo vi de lejos y yo, ay, ve, yo le dije, no parece. O sea, como quien dice...
Él era delgadito ahora, totalmente diferente. Yo dije, no puede ser que tenga esa voz. Y entonces como que me llamó mucho la atención la voz y bueno, ahí quedó. Resulta que ya como a las 2 semanas más o menos entra un muchacho amigo en común de la misma comunidad y nos saluda de lejos, o sea, llega, yo estoy en la entrada y me dice, hola Yuli, ¿cómo estás? Y le dice, hola Joseph, ¿cómo estás? Y yo dije, se llama Joseph, y él, se llama Yuli, o sea, nadie nunca como que nos presentó y eso no. Pero yo seguía en la comunidad y resulta que hay una persona que comienza a hablar conmigo, una muchacha de la misma comunidad, donde comenzó a jalarme de una u otra forma para que estuviera junto con él ahí cantando, porque me decía, ay, ¿a ti te gusta cantar? Yo le dije, no, pues yo canto en mi colegio, pero yo no canto música religiosa, yo canto música de plancha, que fue con lo que yo me crié en mi casa, que mi mamá era pura Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, pues muchas canciones también de aquí del interior. Y eso era lo que yo cantaba. De pronto una que otra canción que me pedían en el colegio para algún acto cívico o que de pronto sirva aquí, sirva allá y yo pues ayudaba en lo que podía en el colegio, en los actos cívicos con las monjitas. Entonces, bueno, ya después de ahí resulta que pasa un tiempo y este señor que está aquí comenzó a insistirme que para que... o sea, comenzó a gustar de mí, pero yo en ese momento no estaba buscando nada porque yo tenía un noviecito. Y resulta que, bueno, pasó el tiempo, él me insistió y yo le dije no. Yo le dije, pues yo estoy con una persona, pero en ese momento tenía conflicto con él porque yo le estaba invitando al grupo o a los retiros y él no quería. Entonces ya después de un tiempo yo dije, bueno, nada, si tú no vienes para acá, yo no me voy a regresar para allá porque yo me sentía el cambio en mi vida, de que el Señor había quitado muchas situaciones, personas, y me sentía muy bien en los caminos del Señor. Entonces yo dije, bueno, hasta aquí yo llego, que Dios te bendiga, nos vemos y bueno. Ya después Josh al tiempo vuelve y me insiste, me decía, bueno, yo te voy a decir la última vez y tú me dices si tengo oportunidad contigo o de verdad ya no te molesto más. Y en esa última vez yo le dije, bueno, mira, ya yo terminé con el que era mi novio, pero espérate. Entonces ahí él como que, ok, y así. Tengo una esperanza. Sí, tengo una esperanza, ya por lo menos terminó con él. Entonces resulta que al tiempo mi mamá me dijo, va a venir aquí a la casa Joseph, porque resulta que mi mamá canta y toca guitarra. Entonces yo le dije, Joseph, ¿cuál Joseph? Me dijo, el de la comunidad. Va a venir porque me va a enseñar unas cosas y tal. Y yo, bueno. Entonces él llegó a la casa a visitar a mi mamá. Y ahí hagamos el paréntesis, ¿cómo hizo Joseph para ese contacto? ¿O cómo llegó? O sea, ¿cómo hiciste? Bueno, resulta que mi mamá había ido al primer retiro conmigo y al tiempo había otro retiro y pues nosotros le habíamos comprado la boleta a mi papá. Pero por cuestiones de trabajo él no pudo, entonces yo me acuerdo que iba saliendo del colegio y mi papá me dice, mija, no voy a poder ir porque se presentó una dificultad, me tengo que quedar. Pero yo llamé a su mamá y para no perder la boleta, ella dice que ella va otra vez al retiro. Entonces literal mi mamá fue otra vez. Pero este señor ya él tenía como la cosa de que me veía los miércoles, porque era miércoles precisamente, me veía los miércoles y claro, como él me estaba casando. Echando el ojo. Sí, como él estaba casando, entonces ya en el retiro, él llegó y le dijo, ay, usted es la mamá de Yuli, o sea, buscó a mi mamá y como que, señora Claus, usted es la mamá de Yuli, ¿cierto? Y así, o sea, se la ganó, se le echó al bolsillo. Resulta que había un acto mariano dentro del retiro y él canta una canción mariana pero en ranchera y a mí mi mamá pues le encanta la ranchera y cuando ella llega al retiro ella llegó yo se di esa voz y esa canción que le cantó a la Virgen y o sea ella llegó hablando yo sé y yo como que al tiempo fue que pues como a los 15 días del retiro ahí fue donde dijo que él iba a llegar pero yo digo que ya él pues sí se entró por ahí. Claro, él iba primero por la suegra. Sí. Ella sí llegó a ese retiro y era flores. Bueno, y pues nada, yo comencé allí a seguir en el grupo y esa personita de la que te hablaba que comenzó a hablarme en el grupo los miércoles, yo sí veía que ella me decía, pero ven, apréndete unas canciones,
no te sabes esta. Y yo le dije, no, la verdad, yo no me sé nada. O sea, yo en ese momento las que escuchaban la Eucaristía y ya. Pero yo no sabía de música que para la oración, que para un rosario, nada. O sea, de música no. Las oraciones, el resto sí, pero de música no. Bueno, esta personita, al tiempo, como al casi el año, ya se comprometió y me invitó al matrimonio. Y resulta que yo fui junto con mi mamá al matrimonio y, oh sorpresa, que esa muchacha que me hablaba, que me jalaba y que todo, resultó ser la hermana de Josh. Entonces sí, o sea, él lo tenía todo planificado. Mejor dicho, o sea, él se valió de todas las De mujeres, había todas así las por haber para personas. llegar a ti. Atacando por punta y punta. Sí, Sí. porque es que era muy raro, porque yo decía, bueno, es una persona, yo a ella la veía incluso predicando, pues todos los miércoles, y yo dije, bueno, una persona más de la comunidad, porque igual yo era nueva. Y no me daba tiempo como de socializar tanto porque yo llegaba del colegio en uniforme, estaba ahí en la formación y también estaba preparándome para la consagración y entonces era como que hola, hola, chao, chao, o sea, no me daba tiempo de indagar, tú estás casado, no estás casado, quién es este, no, nada. Yo llegaba y, ¿qué vas a cantar? Bueno, yo me aprendo la canción. O, bueno, listo, sí, y ya. Pero no era como de la relación con las personas, muy poco. En el matrimonio es donde yo me entero, y que no es que la que se va a casar es mi hermana y yo. ¿Cómo así? Sí, entonces, bueno, ahí fue donde empecé. Ya él comenzó a invitarme a que cantara en la parroquia de él en Puerto Colombia, yo vivía en Barranquilla. Entonces el esfuerzo mío, digamos que era los domingos salir a las 5 de la mañana para alcanzar a coger el primer bus que salía y llegar antes de Eucaristía de 7, o sea, para cantar todos los domingos a las 7 de la mañana en la parroquia Santuario Mariano de Puerto Colombia, de Nuestra Señora del Carmen. Eso sí te digo, no cantaba bonito. También pues yo me arriesgaba y porque yo cantaba otro tipo de música y entonces ya eso era como aprender de cero, pero como no me daba chance en ningún otro momento, literal practicaban la misma Eucaristía o antecitos. Me decía esta canción y canta este pedacito de canción, o canta aquí, o yo te hago esto y así. Entonces así fue como me lancé. Bueno, Julie, entonces después de de la persecución, de toda la estrategia, ¿cómo llegaron entonces ya sí a unirse, a ser novios? O sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, ya no, al tiempo, y eso fue para agosto precisamente, porque yo inicié en la comunidad para mayo, más o menos. Yo termino mi relación y desde el momento que termino mi relación para agosto no fue mucho. La cuestión es que cuando yo voy al retiro ya yo estaba mal con el que era mi novio porque él no, o sea, no comulgaba en muchas cosas conmigo. Entonces yo dije, no, esto va mal, duramos tiempo sin vernos y cuando ya yo le decía, ves al retiro, ves a esto, ves aquello, no me copiaba. Entonces, bueno, cuando ya fue la cosa así, yo dije, terminamos. Me comencé a ver con Josh casi todos los días, ¿cierto? Sí. En la comunidad, que vamos a ensayar o que los domingos en la Eucaristía una cosa y la otra. Íbamos también al asilo de ancianos, allá en Barranquilla, y hacíamos muchos servicios juntos. Entonces ahí fue donde comencé como que a decirle sí al Señor en muchas cosas, pero porque Él, digamos, como que fue ese instrumento que el Señor puso. Bueno, nos noviamos a finales de agosto de ese año y de allí pasaron 6 años. Pasaron 6 años ya de noviazgo en el cual servimos, o sea, desde el primer momento, desde el momento de la amistad, puedo decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, desde el mismo momento, desde el primer momento de la amistad, comenzamos a servir juntos. Ya después, cuando nos noviamos, pues mucho más. Y el Señor iba colocando como que diferentes grupos de oración o vayan de pronto a un matrimonio y canten en el matrimonio o vayan y sirvan en un retiro. Entonces yo digo que el Señor se valió de muchas personas, situaciones y comunidades para que nosotros afianzáramos como todo esto para cantarle a Él. Bueno, y entonces, ¿en qué año empezaron ya ustedes a componer las canciones? No a cantar directamente solamente en las parroquias, sino ya a componer canciones.
A componer fue entre 2018 en adelante, ¿cierto? Nosotros nos Correcto. ennoviamos en 2004. Bueno, Josh ya él tenía CD, ya él había estado con agrupaciones, tanto seculares como ya después católicas. Cuando yo lo conozco a él estaba finalizando una producción con una orquesta católica de la comunidad. Yo ahí me comenzaba a colar en los ensayos y aprendía una cosa y la otra. Entonces, pues, digamos que el Señor me iba como mostrando un poquito de cómo era todo ese proceso para componer, o si me gustaba y no. O sea, yo decía, esto me gusta, qué chévere esto. Y ahí yo, como una garrapatica, literalmente, me pegaba para todos lados a ver qué aprendía. Cuando ya sale esta producción, incluso hay una de las canciones que sale luego en nuestro primer CD que se llama Por Amor. Esa canción él la escribe cuando nosotros estábamos de amigos en una mesa y él estaba y dijo, estoy haciendo una canción porque va por un retiro que habla del amor de Dios. Y a mí siempre me encantó y yo decía, pero ¿cómo? O sea, él era con la Biblia, tenía ciertas temáticas y con la guitarra y así, y yo dije, genial, o sea, toda esa parte creativa salió de allí. Entonces en el 2004 tuve como esa primera vez en muchas situaciones, tanto para cantar como para componer y demás. Pero en 2008 ya comenzamos a decir, vamos a grabar algo juntos. O sea, estamos hablando en el noviazgo, porque todavía no estábamos casados. Nosotros nos casamos en el 2010. Sin embargo, sentimos mucho apoyo y respaldo en nuestros padres, porque mi papá dijo, háganle, o sea, graben y yo les patrocino el CD. Y yo dije, bueno, vamos a hacerle. Comenzamos a escribir, él tenía pues sus canciones y luego pasó algo muy bonito, que cuando nosotros nos casamos ya teníamos varias letras, pero luego del matrimonio pasó alrededor de 6 meses y tuve ese primer año de casados, donde a mí el Señor me regalaba letras y a él las melodías. O sea, yo de repente llegaba y generalmente, no sé por qué, pero yo me meto a bañar y ahí fluyen todas las letras. Y yo salía de bañarme y tenía que tomar el celular para grabar o tenía una grabadora de voz y yo le decía, amor, escucha. Entonces yo le pasaba los audios y él le ponía la música. Entonces así salieron muchas de las canciones y puedo decir que todas. Porque el primer CD fue muy testimonial, o sea, habla de muchos aspectos de nuestra vida, incluso hasta de peleas en el momento del noviazgo. Hubo una súper fuerte, de ahí salió una canción para la pareja. Hay uno que se llama Dependo de ti, que era precisamente mi testimonio, como yo me sentía cuando ya yo encuentro de Dios y me fortalezco, porque una cosa era que yo naciera en una familia católica, pero otra cosa era que yo le abriera de par en par el corazón al Señor y que yo me diera cuenta de lo que Él tenía preparado para mí. Entonces yo creo que es un antes y un después. Por más de que nazcas en una familia católica, la experiencia con el Señor es personal. O sea, tú le dices sí, le abres la puerta y ya Él hace cosas que tú no te imaginas. Entonces así lo sentí y así nacieron muchas de las canciones. Desde el noviazgo, pero en el matrimonio eso fluyó. O sea, eso como que el Padre dio la bendición y el Señor dijo, bueno, aquí fue. Vamos, en voladora. Sí. ¿Y cómo se llama la canción para las parejas que estabas mencionando que compusieron una en un momento de la relación difícil? Amor de mi amor. Amor de mi amor. Amor De mi hecho, yo amor. les compartía también antes de que empezáramos a grabar que yo había escuchado una canción y que por siempre en mi mente se quedó, que yo creí que ustedes eran de otro país, creí Sí. que eran, no sé, de México, en fin, no sé. Y hace 8 días, precisamente, también algo muy hermoso y fue que buscando una frase de San Maximiliano Kolbe, encontré también una canción de ustedes. Entonces yo decía, no, o sea, antes no, pero ahora sí, por todas partes los escucho. Entonces, Sí, qué bonito, y compártanos también cómo los escuchan a ustedes en las redes sociales, cómo los encuentran, dónde, para que las personas sepan. Bueno, en todas las redes sociales me consiguen como Julie y Josh. En todas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify también donde están todas nuestras canciones, los covers también los pueden conseguir. De pronto hay gente que no quiere ver los videos, de pronto está cocinando, está trabajando o algo, se van a Spotify y pues buscan Julie Josh y ahí aparece. Si no tienen Spotify también aparece como en Deezer, Apple Music, una cantidad, son como 50 plataformas digitales.
que ahorita se me escapan. Nuestra página web juliejosh.com, que ahí pueden conseguir de todo, pueden conseguir tienda, contacto, información, música, conciertos. Tenemos una gran cantidad de información en juliejosh.com que también les pueden servir, inclusive hasta recursos para músicos. Recursos para músicos. Sí, ahora mismo tenemos hay más de ayer estaba viendo eso precisamente, hay más de 3.200 músicos que tenemos en una comunidad donde ellos descargan acordes, donde aprenden música. Ahorita tenemos un proyecto con ellos que queremos hacer con esos 3.000 y pico de músicos a nivel mundial, gente de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, de todas partes del mundo. Y bueno, si están viendo ahora mismo este programa, también queremos agradecerles por estar aquí en esta comunidad de músicos. Y bueno, vienen muchos materiales para ellos que va a servir para esto, para evangelizar. Y si no se han unido a esa comunidad de músicos, vayan a www.juliejosh.com. Bueno, ¿y qué más los ha puesto a hacer el Señor? Bueno, a evangelizar tiempo completo, ¿cierto? De cantarle, servirle a través del ministerio, con su familia, con el testimonio, porque nos contaban que son padres, que tienen 2 hijos, pero ¿qué más les ha inspirado el Señor? Bueno, muchas cosas, empezando por nuestro testimonio como familia, podemos testificar muchas cosas de esos milagros que ha hecho el Señor. Nosotros nos casamos luego de 6 años de noviazgo y duramos 7 años para poder tener a nuestro primer hijo porque según situaciones y criterios médicos no podíamos tener hijos. Entonces ese es el primer milagro que el Señor hace en nuestras vidas luego de poder asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia en el 2016, que también resultamos allá por misericordia de Dios. Resulta que en el 2004, me voy otra vez para atrás, en el 2004, en el mismo año donde yo conozco a Josh, conozco de la devoción a la Divina Misericordia. Y a través de la devoción de la Divina Misericordia el Señor nos ha regalado muchísimas cosas, por no decir que toda la verdad. Es una devoción que yo en lo personal amo mucho y he tenido muchas experiencias con el Señor a través de ella. Una de esas es con mi papá. Mi papá en el 2012 fallece, pero antes de fallecer, en los meses en que él estaba en la clínica, un día a las 3 de la tarde, hora de la misericordia, Dios me puso de verdad que le enseñara la coronilla. Yo le decía, papi, hacemos la coronilla, y él me dijo, no la sé, la coronilla no la conozco, pero enséñemela. Él era muy devoto, pero del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo le decía, bueno papi, listo, ya estamos acá en la capilla, venga, yo se la enseño. Le enseñé la coronilla y luego de eso, cada vez que yo llegaba a la habitación y no lo veía, yo ya sabía que él me lo encontraba en la capilla del hospital y era haciendo la coronilla. Resulta que mi papá tenía un proceso pues de cáncer donde los médicos no podían hacer nada por él, pero el Señor se valió de muchas situaciones en esos momentos de enfermedad y en las que mi papá le entregó su vida a él más que nunca. Entonces me di cuenta por medio de ese testimonio, viendo lo que él hacía y cómo se entregaba al Señor, que él obraba en las personas que lo iban a visitar. Yo decía, no puede ser las fuerzas de mi papá, que él teniendo tanto dolor que le causaba un cáncer que tenía, él tuviera una sonrisa en su mejilla, en su boca, en su rostro, y que además diera palabras de ánimo a todas las personas que llegaban supuestamente a darle ánimo a él, pero salían llorando porque mi papá les hablaba de Dios, les mostraba una fortaleza que decían, no puedo creer que él estando enfermo tenga esa fortaleza y esté con esa sonrisa, que no se le borre del rostro esa sonrisa. Mi papá todos los días, la comunión, oraba, se escapaba para la capilla y cuando no, pues tenía sus intervenciones quirúrgicas. En esos momentos pasó por varias intervenciones y cosas de Dios que todas sus intervenciones quirúrgicas fueron a las 3 de la tarde, hora de la misericordia. Y además, cuando él fallece, muere a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Entonces eran como muchas diosidencias juntas que me confirmaban esa presencia del Señor, y por más duro que sea la pérdida de un ser querido, porque obviamente no deja de ser duro, no deja de ser triste, siempre lo recuerdo con mucho cariño y eso me llena de mucha fortaleza porque yo entendí que, como dice una frase de San Pío, de que el Señor se lleva primero a esas florecitas que ya están bellas, ¿verdad? Es como tú estar en un jardín, entonces no recuerdo bien exacta la frase en estos momentos, pero es tú estar en un jardín y le preguntan a San Pío,
de que por qué el Señor se lleva a esas personas que son tan buenas. Y es decir, cuando tú vas a un jardín, elige las mejores rosas primero. Entonces dije, bueno, el Señor se llevó a mi papá porque ya había cumplido ese propósito aquí en vida. Él había cumplido a cabalidad su misión. Y estando mi padre, las últimas palabras que él me dijo en UCI era siempre para adelante, siempre con Dios. Y esa es nuestra bandera, ese es nuestro lema a toda hora. O sea, para todo es siempre para adelante, siempre con Dios. Fue la persona que nos apoyó para el lanzamiento musical. Siempre nos dijo, háganle ánimo, no se frenen. Y de ahí digamos que con la muerte de él, una de las cosas que nosotros entendimos era que el Señor de verdad nos quería a cabalidad en esta misión, a tiempo completo. O sea, dijimos ya, no nos vamos a frenar, no nos vamos a poner a inventar, a mirar para otros lados, ni nada de eso. Además de la música, como te comentaba, llegamos a la jornada en 2016 y allá sucedió algo que lo denominamos milagro, no hay otra explicación. Habían pasado 6 años de no haber tenido bebé luego de casados. Fuimos a la jornada y pasa un suceso con una de las reliquias de Santa María Magdalena. Resulta que en María Magdalena la fiesta es el 22 de julio, mi papá cumplía el 20 de julio. A nosotros nos había llegado una invitación, pero obviamente los recursos para ir, perdón, no se tenían. El 20 de julio nos llega una respuesta diciendo, aquí está la plata para que viajen. Y yo dije, espérate, ¿cómo así? Si aquí está la plata para que viajen. O sea, a 2 días. A 2 días, sí. Váyanse para Cracovia. Incluso hay una prejornada, pero ya nosotros no alcanzábamos las prejornadas, ya había empezado. Nosotros teníamos los días contados para poder participar, que eran lunes y martes, ¿verdad? 2 presentaciones que teníamos agendadas por si alcanzábamos a llegar. Bueno, pasa 20 de julio, resulta que el 22 de julio, en el día de Santa María Magdalena, nosotros logramos comprar los tiquetes y viajamos al otro día. O sea, eso fue contrarreloj. Pero algo bien cómico que ahora me da risa era que aunque no teníamos nosotros los recursos, ya yo había empacado 2 mochilas, ¿verdad? Sí. Una de Josh y una mía, que por si se daba la oportunidad íbamos. O sea, yo dije, yo no voy a esperar a empacar a su último momento. Yo pongo la confianza en el Señor y vamos a empacar. Y si sale la plata, pues vamos, y si no, nos quedamos. Nada que hacer. Y estando nosotros, pues ya cuando anunciamos que nos íbamos para Cracovia, eso fue el 22, que es el día de María Magdalena, resulta que me sale una nota, me la comparten, de que iban a estar las reliquias de María Magdalena. Cuando nosotros fuimos allá a Cracovia, había una persona que nos traducía todo. Y siempre que terminábamos un sound check, una prueba de sonido, nos decía, mira, aquí en la esquinita estaban las reliquias de Santa Faustina, de Juan Pablo II, después estaban las reliquias de Santa Teresita, luego, o sea, todas las reliquias habidas y por haber, y nosotros dijimos, pero, o sea, qué raro, ahora lo ve uno como diosidencia, pero que terminábamos una prueba de sonido y aquí en la esquinita están tales reliquias y en la otra esquinita tales reliquias. Y bueno, nosotros fuimos, resulta que cuando entramos era una parte, ¿cómo es? Un claustro franciscano, una comunidad franciscana, y allá estaban las reliquias de Santa Teresita. Lo especial de esas reliquias, porque sabemos que, bueno, para los que conocen, los que no, les comparto, hay diferentes grados en cuanto a las reliquias, ¿verdad? De los santos. Resulta que estas mismas reliquias de Santa Teresita habían estado en mi colegio en el año en que yo me graduó y mi papá fue uno de los cargueros de la reliquia. Entonces, ¿qué posibilidad había que fuera la misma reliquia? Estamos hablando entre 2005 y 2016, encontrarme la misma reliquia en Cracovia. Yo decía, mi papá, o sea, se me vino enseguida a la cabeza mi papá. Siempre fue un sentimiento de que el Señor, yo sé que nos trajo aquí a cantar, pero aquí va a pasar algo más. O sea, era como en esa espera de que qué va a pasar, porque era el año de la familia, el de la misericordia, Cracovia, Santa Teresita, y aparte nos dicen, no, las reliquias de San Juan Pablo II, obviamente pues sabemos que era su tierra natal, y Santa Faustina también tiene mucho que ver obviamente con la Divina Misericordia. Entonces yo dije, pero aquí pasa algo. Sí.
No sabía yo cómo encajaba María Magdalena, porque en realidad María Magdalena, muy pocos, digamos, podemos conocer de ella. O sea, ahora hoy en día podemos conocer un poquito más de María Magdalena. Pero en ese momento yo decía, no sé cómo encaja María Magdalena, pero bueno. Resulta que el día anterior a que nos devolviéramos, nos lleva esta persona al ver las reliquias de Santa María Magdalena. Y estando ante las reliquias, está primero la persona que nos traduce, toca la reliquia, hace una oración y se va. Después yo toca la reliquia, hace una oración y se va. Y yo pues normal, yo dije, bueno, lo mismo, la reliquia, una oración. Y había una rosa súper hermosa, una flor, estaba en la reliquia, un cofrecito pequeñito y una rosa muy bonita. Mi pensar era, qué linda esa rosa. O sea, no se me llamó mucho la atención la rosa porque no estaba ni siquiera en un jarrón ni nada, como que alguien la puso, pero era muy bonita. Y yo dije, ay, qué linda. Cuando toco la reliquia, a mí el mundo se me fue. Yo quedé tiesa de pies a cabeza, cerré los ojos, no podía abrir los ojos, lloraba mar de lágrimas, yo nomás sentía que me corrían las lágrimas, y yo decía, o sea, en mi mente yo decía, Joseph, ¿por qué no hace nada? O sea, si él me está viendo que yo estoy mal, porque obviamente mi conciencia decía, Josh está al lado mío, ¿por qué no ve que yo estoy mal y me coge, no sé, algo? Entonces yo trataba de abrir los ojos, no podía, trataba de moverme y no podía. Y yo, ¿qué está pasando? Me llegué a angustiar, pero de repente ya sentí paz. Y cuando ya sentí paz, yo comencé a sentir que mi vientre se quemaba. O sea, literalmente mi vientre ardía en fuego. Yo decía, me estoy quemando. Pasó eso y luego ya siento que en mi oído izquierdo una voz de una mujer me dice, el milagro está hecho. Y ahí, tranquilidad, paz total, y ya me puedo mover, pude abrir los ojos y así. Me volteo y yo sé, ya ahí es donde él me ve y yo lloro y me dice, ¿qué te pasó? Y yo no podía hablar. Yo nomás tragaba saliva y lloraba y ya sí. Ya esa noche, yo ahí cuando salimos del lugar, yo le dije, ahora te digo, déjame calmo, espérate, no sé qué pasa. Resulta que en la noche yo le comento a ellos la situación, yo le dije, mira, me pasó esto, así, yo sentí esto, yo no me podía mover, a mí me habló una mujer y yo no sé qué quiere decir eso. Bueno, ahí quedó la situación, yo decía, Dios, yo estoy segura que aquí pasa algo. Bueno, resulta que al otro día era 11 de agosto cuando nos regresamos. Nos regresamos de Cracovia un 11 de agosto y resulta que al otro año, 11 de agosto, nace nuestro hijo Josh. O sea que 3 meses luego de la jornada quedó en embarazo. Nos enteramos un 16 de diciembre. Sí. Un 16 de diciembre. Wow. Cuando no hubo tratamiento médico, no hubo absolutamente nada. Los médicos decían, para que usted quede, quizás hay que hacer un tratamiento y no es seguro nada porque es que no hay nada que hacer. Bueno, eso fue diagnóstico médico, tienes esto, tienes aquello. Entonces no puede ser mamá y en fin. Ya había un proceso de duelo, ya yo le había entregado al Señor, yo le dije, listo, si yo no voy a ser mamá, no hay problema, Señor, así fue. Ya, de verdad, o sea, ya yo había llorado lo que iba a llorar, ya yo me resignaba a lo que me iba a resignar y yo ya le había entregado la situación al Señor, pero cuando llego a Cracovia es donde yo dije, aquí va a pasar algo que no sé. Pero bueno, ahí estuvo la respuesta del Señor. Sin palabras. Realmente sin palabras, porque es eso, son las obras del Señor que son solamente con la fe pueden entenderse, puede aperturarse a que Él obre en nosotros cuando todos los diagnósticos son dichos y toda la palabra del mundo cree tener la última palabra, pero es realmente el Señor el que tiene la última palabra. Bueno, y entonces, ¿cómo reacciona Dios en ese momento? Pues yo no lo creía, porque es que tantas veces que lo intentábamos, tantas veces que las pruebas que teníamos para ver si estaba embarazada o no estaba embarazada, yo estaba tantos cansado. Negativos. Sí, tantos negativos que ya yo estaba cansado, que yo decía, ya. Pero me acuerdo de que ella una vez, para ese diciembre, estábamos con nuestra parroquia, nuestra comunidad, pues siempre servimos en la comunidad, y ella me dice, yo me siento como mareada, iba subiendo las escaleras de la iglesia, porque nos tocaba siempre cantar para el coro, nos tocaba cantar arriba, y ella me dice, me lo siento como mareada, como rara, como que me ahogo o algo. Y yo me acuerdo que para ese tiempito
uno de los perros que teníamos, creo que estaba enfermito o algo así, íbamos con un medicamento para ellos. Entonces, bueno, terminamos de cantar la misa, bajamos, ella con su apuro, con su ahogo bajó, pues no sabíamos absolutamente nada. Y salimos a comprarle un medicamento al perrito. Siempre hemos tenido perros, creo que ahorita lo escucharon por ahí. Siempre hemos tenido perros. Y bueno, entonces ella me dijo, no, ya vengo un momentico, pero ella no me dijo nada. Dijo, no, ya vengo. Eso Me sí metí a acuerdo. una farmacia y compré la prueba. Y compró la prueba. Yo dije, yo me siento muy mal. Y siempre había tenido, bueno, porque paréntesis, yo estudio enfermería. Ya yo cuando salgo del colegio estudio enfermería, pero a la vez estudio música. Entonces era como, como ahí yo digo, esa responsabilidad de todas maneras, yo decía, no, yo antes de tomar cualquier medicamento, aunque me digan que no puedo quedar embarazada, lo que sea, yo siempre me hacía una prueba, porque yo dije, yo no puedo tomar antibiótico, no puedo tomar nada, la verdad es que no. Entonces ya, yo dije, por descarte ya lo hago, ya es normal y listo. Entonces entro a la farmacia, compro la prueba, después al ladito estaba una veterinaria, como a 2 o 3 pasitos allí. Y le compré el perrito y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, yo le doy el medicamento para el perrito y me meto enseguida al baño. Y yo dije, no, yo salgo de dudas porque me siento muy mal. Y bueno, cuando ya me realizo la prueba, espero un ratico. Y cuando sale positivo, yo no lo voy a creer, pues obviamente. Tantos no, yo decía, ¿qué hago? Le digo ya, espero. No, yo no puedo esperar. O sea, a mí me ganó la emoción y yo salí gritando, lo llamaba. Yo le dije, amor, ven. O sea, entre gritos y llanto. Y cuando le muestro la prueba, ya, él tampoco lo puede creer. No. Hasta el sol de hoy todavía uno dice, pero esos misterios que uno realmente no entiende de Dios. O sea, que ni la medicina, ni cualquier persona te puede decir, tú no puedes, sino que el mismo Dios es el que tiene, como acabas de decir ahorita, la última palabra la tiene Dios. Y él Total. sí se puede. Las palabras de los médicos, eso no vale mi palabra. Y eso fue lo que vivimos. Sí. Y no solamente una vez, sino 2, porque Dos. Sí, ya además. son padres de 2 hijos. Sí, 2 hijos ya, ahorita. ya Jack cumplió 7 meses y ambos embarazos súper bien, súper sanos. O sea, yo no tuve una urgencia, en una emergencia, nada. O sea, a mí me dicen, no es que yo tuve esto, que estuve mal, que tuve que ir a emergencias, y yo dije, no, gracias a Dios, a mí nada, ninguno de los 2 embarazos. Sí, muy cómico ambos partos, porque fueron natural los 2. Y es que el primero, siempre yo fui a control cuando tenía las 40 semanas. O sea, literal ese día cumplía las 40 semanas y tenía mi control con ginecología. Josh lo iban a operar y tenía una cita con el anestesiólogo a las 2 de la tarde en la misma clínica. Cuando yo entro con él a acompañarlo, comienzan los dolores. Y yo dije, me está doliendo. Y yo nomás lo miraba y yo dije, bueno, esperemos que salga de la consulta y le digo. Pero yo dije, me está doliendo. Bueno, salgo, espero 2 horas y desde las 2 hasta las 4 que me revisaron a mí la ginecóloga, a mí no se me pararon los dolores. O sea, contracción tras contracción y así y tal. Resulta que me revisa y me dice, no, estás en 3, o sea, habías dilatado ya. Pero me dijo, es el primero, no te preocupes, incluso puedes ir a tu casa, vuelve, o sea, como quien dice, ten paciencia. Incluso era como era en la tarde, decía, puede pasar hasta mañana, y preciso, o sea, todas las contracciones, hasta el otro día en la noche tuve a Josh. O sea, más de 24 horas yo con los dolorcitos y todo. Pero Jack, ese sí no se hizo esperar, o sea, no llegué hasta las 40 semanas, y yo siempre se lo dije a yo no duro 40 semanas con Jack. No, yo dije, mi cuerpo me habla, no creo. Llegué a las 38 con 4 días, con Josh nunca rompí fuente, con Jack sí, estando acá en la casa, y yo le digo a Josh, nos tenemos que ir para la clínica y ya. Y eso fue literal, salir de aquí, eran las 7 de la noche. Llegar a las 7:30 ya, y cuando me ven, me dije, no, estás en 5. Y yo, ok. Me dicen, pero eso pueden pasar hasta 18 horas. Yo le dije, no creo. En media hora nació el niño. Dios. En media hora. Yo le decía, yo llamo a los médicos que ya yo no aguanto, yo voy a tener el niño aquí en la camilla. Por gracia de Dios, gracias a Dios yo no lo tuve en el ascensor, porque corrieron conmigo. Pero gracias a Dios todo bien, o sea, no. O
súper cómico, pero gracias a Dios todo bien. O sea, nuestros niños han estado súper bien, sanos, felices. Y es algo que también le agradecemos a Dios porque nosotros, desde que nos casamos y todas las bendiciones que Él nos ha regalado, ha sido en familia. O sea, no, si hay algo que yo le pido a Dios es que podamos servir en familia y para todos lados con nuestros hijos. Josh, por ejemplo, que ya tiene 5 años, él estudia desde casa, porque para nosotros es más estable, pues digamos, que él esté con nosotros y que viaje con nosotros, porque siempre ha sido así. Desde los 2 meses, la primera misión de Josh de 2 meses fue a México. Y siempre ha estado con nosotros. Yo decía, yo no soy capaz de dejar a mis hijos con nadie. Dios mío, ayúdame. Y si tú deseas que nosotros sirvamos en la música, que es bastante demandante, el tiempo, los viajes, una cosa y la otra, permítenos servirte en familia, sea viajando, sea aquí en la casa, sea como sea, pero que estemos juntos. Y así ha sido. Entonces, bueno, gloria a Dios, que el primer ministerio que nosotros tenemos es la familia y bueno, hay que cuidarla y hacemos lo posible para servirle al Señor, pero siempre juntos. Ay, no, yo estoy enamorada, de verdad. Me tienen sin palabras, en serio. Estoy así como, o sea, uno dice, ay, sí, un ítem o otro, pero es que aquí es una riqueza porque es la fe y son los dos navegando hacia la misma dirección. Como lo dice en el libro de Amós, podrán dos andar juntos si no se entienden. O sea, ustedes dos están Claro. juntos mirando de frente al Señor, creyendo en sus promesas, creyendo firmemente en ese propósito de vida que les presentó y por eso son testigos fieles de todas las obras que el Señor ha hecho, que está haciendo y que con toda seguridad va a seguir haciendo en la vida de ustedes como familia. Entonces, de verdad que es un testimonio lleno de esperanza y nos invita a eso. Primero, a enfocarnos en nuestro ministerio, iniciar la familia, pero no bajar la guardia en cuanto a la oración, pues entregarle de todo corazón al Señor esos anhelos y esos sueños, deleitarnos en Él para que Él, Él los conceda en su tiempo y en su momento. Amén, Amén, así amén. Precisamente ahorita, Joa, que hablas de ser testigos, el Señor cuando nace Josh, eso fue otra, una cuando nos casamos y la otra cuando nace nuestro hijo. Yo en pleno posparto, te podrás imaginar, tú que eres mamá, con los sentimientos a flor de piel, pues primeriza en ese momento, yo no hacía sino llorar y bueno, de todo me pasó, pero también en los momenticos que yo tenía el niño para yo siquiera poder bañarme, porque yo digo que sí, a mí me dio la depresión postparto y todo lo que quiera, o sea, en este momento yo lo veo y yo dije sí, yo me deprimí, a mí me dio súper duro, no estaba con mi familia cerca, mi papá me hacía falta, obviamente pues lo extrañaba mucho porque mi papá duró más de 20 años con un negocio de artículos de bebé y él amaba a los niños, entonces algo de lo que sí me dio muy duro era que no conociera a sus nietos, pero bueno, bendito Dios, yo sé que en el cielo ahí los está conociendo y bueno, resulta que en pleno posparto yo me iba a bañar y canciones y yo salía de bañarme y yo, amor, otra canción y en esa época comenzamos a grabar las canciones. Sale una de ellas que se llama Testigo Fiel y precisamente esa canción la escuchas y es María Magdalena cantando, no hay otra forma de explicarlo. Bueno, cuando tengan la oportunidad de escucharla y que de pronto las personas que nos escuchen y nos vean, buscar la canción Testigo Fiel y es María Magdalena cantando. Ese es el testimonio de ella. Ese es el testimonio de María Magdalena y que yo sé que nos identificamos con ella porque dice de que estaba, o sea, necesitaba ese amor y esa misericordia de Dios y la encontró y testifica, o sea, tuve ese encuentro con el Señor y ahora soy testigo fiel de tu misericordia, de tu poder, de tu gloria, o sea, de todo, de que me lo diste todo, que estás ahí y que lo puedo proclamar, porque cuando conoces al Señor no te puedes quedar callado. Entonces, el Señor de verdad, en ese momento en que tuvimos a nuestro primer hijo, nacieron muchas canciones, pero también algo muy especial era que hacían referencia a muchos santos. O sea, escribimos canciones de San Pío, con Órate en Fe, que tenía que ver con su vida, con sus frases, de San Maximiliano, mejor dicho, una a la Virgen que se llama Totus Tus. Entonces,
todos tenían como, digamos, mucha relación con la jornada, que fue obviamente donde el Señor nos entregó ese milagro por la intercesión de María Magdalena, una santa que en ese momento la verdad poco sabía de ella, pues lo normal, de que fue la persona que vio a Jesús resucitado y más nada. Entonces comencé a indagar mucho, entonces es una santa que obviamente es muy especial, y junto con Santa Teresita, que obviamente por toda esta riqueza, ¿verdad? Desde el colegio con Santa Teresita, con la jornada con San Juan Pablo II y Faustina, que es donde yo conocía de la devoción solo la coronilla. Y cuando fuimos a Cracovia conocí la devoción completa. Entonces ya en estos momentos, así como nos preguntaba, ¿qué más nos ha puesto a hacer el Señor? La verdad, en lo personal, y obviamente con ayuda de Josh, porque si no, como imposible, él siempre me ha apoyado mucho, es a difundir la devoción a la Divina Misericordia. Entonces eso es muy bonito. Precisamente para el mes que pasó de abril, lanzamos un kit que consta de una agenda junto con más elementos de la devoción, y dentro de poco, con el favor de Dios, vamos a empezar a lanzar una serie de videos mostrándole pues a la gente sobre la devoción, que ya desde 2018 lo comenzamos a hacer, o sea, con live, con la novena. Yo les compartí a la gente también partes de la devoción, pero lo bonito de este kit no solamente es tengo el kit y tengo la agendilla, no, sino es entrar a una comunidad a conocer más de la devoción. Entonces parte de testimonio, parte de cada uno de los elementos y de esta riqueza, porque lo que busca una verdadera devoción es acercarnos a Jesús. Entonces es mostrar a Jesús misericordioso. No es quedarnos simplemente con, si es que Jesús me amó, se entregó por mí y está una devoción de la misericordia. Ya no, es encontrarte con Jesús. Entonces de allí nació, de ese testimonio, ¿verdad? De todo lo que hemos vivido, poder entregarlo. Entonces, de todo un poquito. Yo creo que no podemos como poder, ¿qué te digo yo? Como que cuadricular al Señor en una sola cosa. Sí. No, el Señor se comunica tan personalmente con cada uno que te entrega cosas maravillosas. A Josh por medio de la música, él es un productor excelente, como él le regaló la facilidad para los instrumentos. Yo soy súper negada para los instrumentos, o sea, no. Se me da, y él, bueno, dicho por boca de él, escribir. Siempre me ha gustado escribir, oro mucho escribiendo, yo soy mucho de también muy visual, entonces digamos como muy creativa en ese aspecto, pero en el aspecto musical yo escribo y él musicaliza. Entonces ahí como que hacemos equipo. Súper. No, y yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando de todas las maravillas que ha hecho en la vida de ustedes, y preguntas y todas las que tengo, mejor dicho, aquí podríamos estar. Pero bueno, yo quisiera, para terminar, que me digan, no sé si tienen una en común o cada uno tiene una canción que sea su favorita, que sea por la cual las personas que vayan y los busquen empiecen. Es decir, que los busquen, vayan y busquen así, y ya de ahí siguen escuchando, pero les recomendamos esta. Wow. Yo tengo una, una especial, una de tantas, pero sí una que, esa sí, ese fue al revés. Esta vez sí hice la letra y los arreglos y hice todo. Pero fue porque pasábamos una situación, estábamos de novios, discutimos como todos los novios. Sí, no crean que todo súper bien, porque de pronto, sí, tan lindo el testimonio, no, pasamos por altos, por bajos, por peleas, por discusiones, pruebas, por desacuerdos, sí, o sea, mil cosas. No, y es que en estos días hablaba con alguien que nos vino a visitar acá, y precisamente que decíamos eso, que hay personas que piensan que porque estás caminando en las cosas de Dios todo es perfecto, todo es color de rosa, son la pareja perfecta. Es mentira, es mentira. Somos totalmente distintos, somos polos opuestos. Julie, yo soy mucho, yo hablo poquito, pero soy muy abierto, o sea, me hago facilito de todo el mundo, que del portero, que el de la tienda, que el de la señora. Así, o sea, amigo, súper fácil. Como buen costeño hablamos muchísimo, decimos somos jocosos, para todo le sacamos risa, entonces para mí se me hace muy fácil. Julie es un poquito más más no cerrada, sino que es de mi gente. Es más de su gente. El núcleo cerrado de sus personas. Sí, ajá. Es correcto. Entonces somos totalmente distintos. Yo soy más jocoso, le ando molestando. Ella coge a veces raya, que yo la pellizco, que le hago esto, que le hago maldades, que le pego por aquí, que le hago para allá. Entonces somos totalmente distintos. Entonces en
en esas diferencias que tenemos, pues en el noviazgo tuvimos muchísimas cosas que nos hicieron discutir. Y yo le dije, Dios mío, un día me senté en el Santísimo, estábamos peleados por una situación que ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero de las tantas peleas que tuvimos. Y dije, Dios mío, bueno, yo saqué mi guitarra, me fui para mi parroquia y yo dije, bueno, Señor, enfrente del Santísimo, yo creo que era tan conchudo que me puse en el Santísimo, le dije, Dios mío, dame una canción, que la canción cuando la haga, que diga que ella tiene la culpa. Y comencé a sacar literal la canción como con ese resentimiento, con esa cosa. Sí. Y bueno, Dios cambió todo. O sea, cuando leo el final de la canción, yo digo, ven acá, pero ¿qué fue lo que yo estaba haciendo aquí? ¿Y dónde está mi objetivo? ¿Dónde está eso? O sea, y literal cambió toda la letra. Yo dejé la letra así, yo dije, yo respiré, tomé esta canción la voy a coger para otra cosa y voy a insistir en otra canción. Bueno, nunca la hice. Y esa canción quedó ahí, yo dije, bueno, vamos a grabarla. Y bueno, esto salió de una situación que la mayoría de todas las canciones que hemos escrito y hecho, pues, son de situaciones personales de cada quien, o inclusive también en pareja. Y bueno, esa canción yo dije, la grabé y pareciera... Y así se llamó la primera producción. Así se llamaba Enamorados de Ti. La canción que expresa en este amor que siente mi pecho. O sea, terminó siendo una canción de adoración. Sí, y donde cantamos los dos, todavía peor. O sea, terminó siendo una canción donde nosotros le dábamos ese primer lugar al Señor en medio de la relación. O sea, si tú miras para allá y yo miro para allá, eso no tiene. Era mirar los dos al Señor. Y pues obviamente ya era una relación de 6 años. No, donde siempre habíamos servido al Señor y decíamos, si no miramos para dónde es, esto no va para ningún lado. Entonces sí, esa es la de Josh, sí, Enamorado de ti. Lo que están viendo y lo que están escuchando, pues búsquenla, se llama Enamorados de ti, Julie Josh. De hecho hay muchas agrupaciones que la han grabado, como también Por Amor, que es una canción muy viejísima, que es Dios hablando a las personas, que me ha quedado sorprendido porque he encontrado una cantidad pero de versiones en internet, e inclusive como 2 o 3 agrupaciones muy conocidas de otras religiones. Y dijeron, mira, denos permiso para grabar esa canción tenemos que tener en el repertorio. Nosotros sabemos que son católicos, nosotros somos de tal, de centro bíblico, somos de tal comunidad, una comunidad de afuera, grandísima, que tenemos una asamblea de 30,000 personas, pero necesitamos grabar esa canción dice muchísimo y denos por favor ese permiso. Entonces es Dios hablando y bueno, nosotros ni corta ni perezosa, bueno, vamos a empezar. Este es el proceso que hay que hacer para ella, no vamos a recibir nada de eso, pero bueno, bendito Dios, que lo más importante es que llegue el mensaje y que sea Dios cambiando muchas vidas, eso fue lo más importante. Pero bueno, si quieren saber la canción que a mí siempre me ha marcado, Enamorados de Ti, para que la escuchen. Okay. ¿Y Julie con cuál se queda? ¿Con la misma o tiene otra? Dios, lo que pasa es que nosotros tenemos en este momento dos producciones y muchos sencillos. Muchos sencillos. Fuera de los covers, porque la verdad es que muchas personas nos conocen y llegan a nosotros por covers. Conocen mucho el cover de María Mírame, que es una canción lindísima. Y por cierto, aprovecho para decir que los covers que nosotros sacamos es de canciones que nos han tocado el corazón. O sea, primeramente el Señor nos ha tocado de una u otra forma con esa canción y dijimos, si nos tocó a nosotros, algo va a ser en la vida de otras personas. Entonces todas son muy especiales, y nuestras de la primera producción te puedo decir que Dependo de Ti, que además luego de estar en Cracovia logramos allá mismo grabar el video también. Entonces trajimos video de Cracovia, hicimos de todo un poquito. Y de ahora, hoy en día, Testigo Fiel. Testigo Fiel, o sea, es una canción súper bonita. Me identifico muchísimo. Yo creo que en ese momento en mi vida, donde ya hemos caminado bastante tiempito en el Señor, bueno, a comparar de pronto con otras personas, pero que hemos vivido nuestro proceso y que hemos pasado de amigos, de noviazgo, de matrimonio, ya con hijos. En ese momento en mi vida siento que estoy buscando más de lo que el Señor quiera en mi vida. O sea, totalmente diferente. La Julie de hoy en día es totalmente diferente a la de hace unos años y de verdad que me llena de mucha paz. Yo creo que estoy muy confiada. También agradezco al Señor de que de una u otra forma, por medio de la devoción,
que algo importante es que la devoción a la Divina Misericordia se basa en la confianza, que es una palabra súper cortica y chiquita, pero que implica muchísimo. Entonces, sí, el Señor nos ha dado muchas bendiciones, nos ha regalado muchísimas cosas, no solamente por la música, sino por todo lo que hace en nuestra vida, desde el matrimonio. Y bueno, no sé, no sé qué más quieran saber. Agradecerles de todo corazón por este espacio tan bonito, por abrirnos el corazón, por irnos y llevarnos a tantos detalles. Y bueno, no, de verdad agradecerles, eso es lo que quiero en nombre de todo el equipo de Amén Comunicaciones y también de todas las personitas que vayan a ver el testimonio. Gracias. Gracias. Bueno, antes de que nos despidamos, yo les quiero pedir un favor y es que elijan uno de los colores que tengo aquí al fondo, por favor, que se pongan de acuerdo y que elijan uno de los colores. De estos. Ese. Ok. Es como azulito. Azul marino, algo así. Como azul marino. Es, De arriba. Ese, es el mismo. Ese. El mismo tono es ese. Es ¿no? correcto. Sí. Dice, Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Amén. Salmo 37, 4. Anotado. Muy hermoso. Gracias. Gracias a ustedes, que el Señor los bendiga, a ustedes, a sus hijos, el ministerio, todo lo que están haciendo. Y bueno, bienvenidos siempre por estos espacios y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, nosotros siempre nos despedimos. Y recuerden, siempre para adelante, siempre con Dios. Amén. Muchas gracias y gracias también a todas las personas quienes nos estuvieron acompañando. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.